In the coffee landscapes of Tolima, Colombia, CIMAS is helping farmers turn data into action. They're proving that sustainability works best when it begins in the community itself. Through the Community-Based Monitoring and Assurance System, or CIMAS, local monitors, farmers, sons and daughters of farmers, are helping transform how sustainability is measured and lived. El proyecto consiste bueno, basarnos en las experiencias ya exitosas que SAN ha hecho por Fundación Natura y comunidades en Colombia para enseñarles a ellos mismos monitorear los impactos ambientales, sociales y las mejoras en la producción para que ellos mismos lo puedan medir. CIMAS was created by the Sustainable Agriculture Network in partnership with Fundación Natura as a way to bring data, trust, and transparency directly into farmers' hands. Instead of relying on short external audits, the system empowers local people to monitor their own progress, from soil health and biodiversity to fair labor and gender equity. Pero primero que todo hicimos teoría con Julián, donde nos enseñó cómo utilizar las herramientas y después salimos a campo a utilizar el cuestionario y aprender más sobre el café. The CIMAS approach combines training and field practice, ensuring monitors understand every step of data collection and its meaning for sustainable coffee production. A veces tenemos conocimientos, pero necesitamos más práctica. Nosotros queríamos poder con el caficultor compartir conocimientos en pos del desarrollo de la agricultura aquí en este municipio, y en este bello corregimiento, como es Planadas y Gaitán. Planadas is a region defined by coffee and by resilience. Here, CIMAS helps farmers share knowledge, identify improvements, and plan for certification without fear of penalty or exclusion. Porque así conocen el estado de la finca y pueden prepararse para la certificación. A ellos les sirve como mucho la orientación por parte de los resultados que vemos nosotros. Como por ejemplo, si tiene algún daño en los cultivos o hay que mejorar las instalaciones, entre otras cosas. En este sector sí hay un aporte muy grande al medio ambiente, porque pues por acá cuidamos mucho lo que es la fauna y la flora. For these monitors, sustainability is not an abstract idea. It's part of daily life. Their observations guide real decisions, improving yields, protecting biodiversity, and supporting the economic engine that drives the region, coffee. Para esta zona, el café es lo primordial, lo más alto de todos los cultivos que hay acá en la zona. El café es el motor económico de la zona. Sin él, pues, creo que la economía de por acá se va para abajo. Through CIMAS, data becomes empowerment. Associations gain access to their own information, something that was often controlled by external buyers or certification bodies. Mostrarle a los monitores, que son productores en muchos casos o hijos de productores en otros, cómo funciona la dinámica, cómo es la metodología, cómo es el tema de observaciones de adopción. Visitamos algunas fincas que hemos escogido previamente para que ellos puedan probar directamente en las fincas esos conceptos y esa metodología, que al final del ejercicio vamos a asegurar nosotros como equipo que las observaciones que ellos hacen en el futuro, en el proyecto, son confiables. The CIMAS methodology, known as adoption observations, builds local capacity to collect and interpret sustainability data with consistency and credibility. Se observan casi todos los elementos, como manejo de sombras, manejo de apenses, el tema de la fertilización, si hay presentes enfermedades o plagas, los manejos culturales, el procesamiento del café, el beneficio del café, elementos sociales como equidad de género, manejo de trabajadores, derechos humanos, todos esos componentes están dentro del paquete completo de CIMAS. Empoderar a las asociaciones con datos, porque muchas de las organizaciones no tienen los datos o los datos pertenecen a empresas compradoras, ellos no tienen el ownership de los datos y no saben en muchos casos cómo interpretar esos datos para que esos datos se vuelvan
en proyectos o en capacitaciones o en otras capacidades que necesitan para sus asociados. Y por el otro lado, lo que buscamos es también empoderar a esos productores que son monitores, a sus comunidades, para que ellos puedan saber qué pasa en sus fincas. En los esquemas tradicionales de monitoreo, lo que pasa es que hay una empresa y una persona externa a las fincas a monitorear y en muchos casos se van y no vuelven los datos. En cambio, con CIMAS queremos transformarlo, queremos que sea alguien de la comunidad la que tome los datos y diga, yo tengo estos datos y aquí hacemos esto, entonces venga, usted me puede comprar a mí sin ningún problema porque yo sí cumplo. Se hicieron 2 días en donde estuvimos en campo visitando 2 diferentes fincas y pues revisando esos temas que tuvimos teóricos, los aplicamos. Es muy bueno porque ellos conocen más a fondo el estado de la finca. ¿Sí? Como que no se cierran tanto en el tema de lo que ellos saben y lo que tienen en la finca, sino que también pueden conocer en qué están fallando y en qué pueden mejorar, sin sentirse como abrumados o obligados, sino que se les da cierta capacitación para que ellos sepan qué pueden mejorar y pues en qué les puede favorecer eso. Yo soy hija del productor y muchas veces cuando llega, digamos, un ingeniero o X persona alejada de la asociación o de la comunidad, se sienten como presionados. Entonces no son tan abiertos para decir las cosas, son como más prevenidos para dejarlos ingresar a la finca, como que todo le ven un problema. Al ser una persona de la misma comunidad, son más abiertos y pues también por el tema de la confianza son más relajados. Esta zona es a base de café, o sea, siempre se ha visto el café, el cultivo principal es el café. Los jóvenes ya se están pues como proyectando y capacitándose más con el tema del café, porque es algo que siempre hemos visto, está dentro de las raíces de nosotros, entonces creería yo que es lo más importante de la región. CMAS is proving to be more than a monitoring system. It's a movement rooted in trust, data, and collective intelligence. It shows that when communities lead, sustainability becomes both practical and powerful. And with every observation, every shared lesson, and every farm improved, the people of Tolima are shaping a future where agriculture truly heals and nourishes the planet.